Bueno, ahora sí estamos grabando. Díganme si se escucha bien, si hay mucha interferencia ambiente, pues estoy en otro lugar hoy, entonces capaz que hay algunos ruidos ahí ambientes, si no, me dicen si molesta, si no me cambio de lugar. Bien, vamos a trabajar hoy con dos textos. Vamos a ir más a la cuestión de la formación docente, trabajamos más lo universitario y las configuraciones de la universidad y qué pasó con los procesos de la universidad, con el texto de Luis, la clase pasada. La primera, bueno, trabajamos más también desde la universidad con Edith Lidwin, y ahora trabajamos otro tema que es muy importante en las investigaciones en Uruguay y a nivel bueno, regional y mundial, ¿no? Bueno, qué investigaciones que tematizan la cuestión de la formación de profesores, profesoras, docentes, maestros, para el sistema educativo en general, formal, como otra temática importante de la formación terciaria, ¿no? Que en algunos lugares la formación de docentes y maestros es universitaria, en otros no, en otros conviven. En Argentina, por ejemplo, tiene un sistema mixto, generalizado, ¿no? Con universidades que forman maestros y profesores y con institutos de formación docente, y así eso sucede también en Brasil, también sucede en México, en Chile, y bueno, Uruguay tiene un sistema más bipolar o escindido, separado, ¿no? Donde tenemos, pero que en las últimas décadas han habido mezclas también. Tenemos en general un sistema de la ANEP, que forman dentro de ahora lo que se llama el Centro de Formación en Educación, forma maestros y profesores, y por otro lado la universidad, que forma licenciados e investigadores, ¿no? Pero desde que, por ejemplo, el Instituto Superior de Educación Física en el año 2006 ingresó a la Universidad de la República, es la primera formación sistemática de profesores de educación física para el sistema educativo, tanto en primaria como secundaria, en la universidad, ¿no? Como un ejemplo de ya empezarán a haber quiebres o cruces. Y tenemos en Rivera un programa conjunto entre el ISEF y la ANEP para formar licenciados en educación física, que se forman en forma conjunta entre la ANEP y la Universidad de la República, como otra muestra ahí de formaciones. Después también ha habido, en las últimas décadas, con el Sistema Nacional de Educación Pública a nivel de la Comisión Mixta NEP-UDELAR, justamente en esta creación de un Sistema Nacional de Educación Pública, ha habido también, bueno, tecnicaturas terciarias mixtas, ¿no? Y ahí hay toda una experiencia de trabajo, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química, con la UTU, para trabajar en formaciones conjuntas, mixtas, de salidas técnicos profesionales en el interior del país, en Montevideo, en el área de la química, en el área de, no los conozco todos, pero sé que hay en el área de la ingeniería, la parte de informática, salidas, bueno, formaciones terciarias, volcadas más hacia lo tecnológico, en conjunto entre la universidad y la Universidad del Trabajo, la UTU, o el Consejo de Formación, el Consejo de Educación Técnico y Profesional. Capaz que otros saben ahí más especificidades, sé que química tenía algo, no me acuerdo exactamente los nombres, pero son una serie de formaciones conjuntas terciarias. Y bueno, entonces la idea de hoy es tomar algunos ejemplos de investigaciones del Instituto de Educación, también en conjunto con el ISEF, acá es una investigación mía y otra de Raúl Rodríguez Jiménez, que trabaja y tematiza estas tensiones entre normalismo y universidad, entre lo profesional y lo académico, entre, bueno, distintas tensiones en esta cuestión de la docencia. Entonces hay discursividades sobre la docencia en el Uruguay, y tomando más que nada el caso de la educación física, ¿no? Como un caso diferente, singular, porque no estuvo nunca la educación física ni en la NEP ni en la universidad, ¿no? Es recién en el año 2006 que ingresa a la universidad, pero antes no ha estado nunca ni en el sistema NEP ni en el sistema de la universidad. Entonces es como un caso un poco atípico,
de formación de docentes por fuera de esos dos subsistemas como fuertes, tradicionales, como para ir trabajando. Yo para eso les voy a cómo es, a compartir, que armé un pequeño PPT y después vamos a ir trabajando con cuestiones. No sé si ustedes también pudieron leer los artículos, los que había para hoy, para también hacer como una lectura comentada. Yo igual armé como un esqueleto de un PPT para compartir. Disculpen que estoy un poco resfriada con la alergia. En realidad de así todos los días, pero bueno. ¿Ven bien ahí? Sí, sí, vemos. Sí, se ve. Va. Sí, sí. En realidad lo podría poner así. Capaz que es mejor. Bien, este es un texto que está en un libro compilado del grupo de investigación nuestro, que se llama Currículum y Discurso, un análisis político de educación física en el Uruguay, y bueno, el último artículo de este libro, bien, trabajo un poco esta tensión, pero otras igual, que lo vamos a ir presentando, en la formación, que un poco tiene elementos de mi tesis de maestría y algunos de mi tesis de doctorado. Bueno, hace como un recorrido amplio por algunas cuestiones, ¿no? Ustedes vayan, si tienen cosas subrayadas, vayan interrumpiendo, vayan diciendo también. Acá un poquito más el marco teórico, desde donde me posiciono para analizar la educación física y algunas, ¿no? Complejidades de esto de, bueno, la formación docente, cómo se ha estructurado y qué tensiones. Y ahí, bueno, trabajo un poco con algunas, bueno, evidentemente con el texto de Luis Beares, que trabajamos la clase pasada, pero también trabajo con investigación pionera en estudios de formación docente, que es la de Davini del año 1995, Tradiciones y Tendencias de la Formación Docente, se llama ese texto, es un texto muy interesante, no sé si es su tesis de maestría o de doctorado, no me acuerdo ahora, argentina. Y bueno, ella trabaja en esta idea de tradiciones en la formación docente y tendencias, y ubica, bueno, algunas tradiciones, por ejemplo, como la académica, la normalista, en la formación de docentes, tanto de primaria como de secundaria, y otras tendencias como la tendencia crítica, ¿no? Estamos hablando de 1995, donde la pedagogía crítica bueno, había empezado a emerger fines de los 80, más que nada los 90, entonces en ese momento ella la ponía ahí como una tendencia más que como algo consolidado y una tradición. Habría que preguntarse ahora, en el año 2021, si esa tendencia que Davini, ¿no? ubicaba, ¿no? en el lugar de tendencia, o sea, porque la tendencia es algo que todavía no está consolidado, no se puede decir que es algo que ya está como más consolidado, la pedagogía crítica, y ya se podría decir hasta como de una tradición, no sé, como para pensarlo, ¿no? Todo lo que ha calado hondo, todo lo que es el discurso crítico y la pedagogía de la investigación-acción, la reflexión en el aula, no sé, yo creo que ya se ha calado bastante y se podría inclusive, no sé, hablar de por lo menos una cierta consolidación, no sé si tradición, pero cierta consolidación. No sé qué piensan los demás de esto. Sí, Fabiana. Sí, a mí me parece que cuando leí lo de las discursividades de Bordoli, me faltaba eso, lo crítico, porque aunque esté en el discurso y no lleguemos a la carne en la docencia de lo crítico, o se aproxime uno, intente, pero está muy metido lo de
por ejemplo, el eslogan niño reflexivo crítico es un eslogan ya. Así como los intereses y necesidades del niño también persiste, se mezcla con esto otro y forma parte casi del ser del maestro. Ah, bueno, sí. Bien. ¿Alguien más que...? Cualquier cosa avísame, Feli, porque yo estoy compartiendo pantalla, viste, a veces se me pierde. Si alguien levanta la mano, quiere intervenir, me avisás. Bueno, sí, sí, claro. Bien, acá es un cuadro como un esquema que también se puede complejizar, pero bueno, yo marqué ahí discursividades más como más genuinas de la formación docente, o que han matizado más a lo escolar y a la enseñanza básica, y bueno, y a la formación de los maestros en algún sentido de los profesores, pero más que los maestros, esta atención o estos dos elementos, ¿no? La cuestión del normalismo y la discursividad normalista, y la discursividad psicológica, ¿no? Que uno podría decir, bueno, que se combinan, no son opuestas, no las vemos acá en tensión, son de repente, bueno, discursividades que se complementan, ¿no? Después otro cuerpo de discursividades, presentes tanto en lo universitario como en la formación de docentes, que es todo lo que es el tecnicismo, la discursividad tecnicista, que, bueno, por ejemplo, Luis lo veía muy fuerte en lo que fue en la universidad, la dictadura cívico-militar, bueno, todo lo que permeó eso en la universidad entró mucho, ¿no? Y bueno, la discursividad tecnicista a partir de la teoría del capital humano y toda la articulación entre economía y educación de los 50, bueno, ahí también vemos también cómo, y bueno, y en el campo curricular, todo lo que trabajamos de Tyler, de Bobbitt, ¿no? El discurso tecnicista en el campo curricular, son todos distintos elementos de distintas, y bueno, todo el desarrollo del planeamiento educativo, el desarrollismo, bueno, todos elementos que contribuyen en cierta medida a la configuración de esta discursividad tecnicista, ¿no? Y después, bueno, más como una atención más propia o más genuina o de la universidad o con predominio, pero que también no es, ¿no? La tensión esta entre la discursividad académica, ¿no? Esta cuestión del modelo más de la Universidad de Humboldt, que pone Elisa ahí, de la ciencia moderna, ¿no? Que se centra en la producción de conocimiento y la investigación en su centro, en esto de los modelos de universidad que fuimos viendo también cómo operaron en Uruguay, es la que pone la investigación en su centro. Uno podría decir, bueno, capaz que el discurso ferreiriano va mucho en esa línea, que estuvimos trabajando en la clase pasada, y la otra que sería más la discursividad positivista pragmatista o profesionalista, que está más cercana al mundo profesional y una universidad hacia la formación de profesionales. No implica igual que la cuestión de lo profesionalismo haya calado hondo también, y podríamos decir que también es una discursividad presente a partir de los 50, que se ha remarcado mucho a partir de los 50 también. Ahí habría que completar o cambiar el cuadro en ese sentido, porque yo creo que la cuestión del profesionalismo también caló hondo en, en lo que es la formación docente, ¿no? El docente como un profesional, eh, sí, inclusive uno lo puede ver hasta antes, el uso de la palabra profesional, antes, ya en la década del 30, del 40 fuerte, y bueno, la formación de profesionales y el maestro como un profesional de la educación, sea relevando el lugar también del maestro, sobre todo ahí con claro, con el surgimiento de lo que hablábamos recién, de lo que es la tendencia crítica en términos de Davini, o bueno, toda la década de los 80 y los 90, ahí hay un resurgir frente al modelo más tecnicista y más del lugar del maestro como un hacedor, a un lugar del maestro como un sujeto activo que puede, ¿no? Pensar su propia clase y decidir y pensar críticamente el sistema. Bueno, ahí también surge y se anuda nuevamente, ahí se articula el discurso crítico, la idea del docente como un profesional transformador en ese sentido, ¿no? Un profesional crítico
Entonces también la cuestión de lo profesional también ha permeado en cierta medida la formación de docentes. Y bueno, acá en un poco de este cuadro, ahí podríamos, si quieren, leer alguna cuestión acá que hayan subrayado, no sé si quieren traer algo del texto, ahí de las páginas 132 y 133, leer alguna cuestión que les haya parecido, algo sobre, por ejemplo, sobre la discursividad normalista, ¿no? Que está, bueno, ligado a esta idea, ¿no? del maestro como un modelo, inclusive ahí hay comparaciones, ¿no? Si uno agarra los discursos de Varela o agarra cómo pensaba la formación de maestros, claramente hay párrafos enteros donde se lo ubica en un lugar de mucha espiritualidad, de formación moral y espiritual, de ejemplo, ¿no? De ejemplo de vida, y hasta con la figura explícitamente del sacerdocio, con una misión, la palabra vocación, son palabras ahí que atraviesan fuertemente los discursos de cómo se pensaba un buen maestro, ¿no? Cómo se pensaba el maestro cuando se configuró los sistemas educativos modernos en Uruguay, bueno, y en el occidente, esto general, atravesó la idea fuerza, ahí era la cuestión moral, ética, ejemplo intachable, el modelo que tenía que ser el maestro, y en realidad que eran las maestras fundamentalmente, ¿no? Porque eran las que realmente trabajaban. Sí, yo marqué ahí lo de lo que dice Varela. A ver, léelo si querés. No veo la página porque está tan clarita. No, pero igual léelo, igual. Según Varela, el maestro debió aprender dos artes. Uno, el arte de enseñar no es una ciencia, y eso son palabras textuales de Stowe. Está en la página 136, el que quiera seguir la cita. Claro, apud, ¿qué quiere decir? En. Apud citado en, sí. Citado en. Stowe cita a Varela, y dice así, el arte de Al enseñar. revés, Varela cita a Stowe. Stowe es si ves a la nota al pie ahí, Calvin Stowe fue un reconocido promotor de la escuela pública en los Estados Unidos. Yo pensé que era un investigador que había estudiado Varela. No, bueno, no. Es una fuente. Entonces lo dice Stowe, pero Varela lo reafirma. El arte de enseñar no es una ciencia y que no puede ser aprendido sin práctica, por simples estudios teóricos. Y el segundo punto es el arte de gobernar a los niños, ya que solo se puede gobernar bien a los niños por medio del afecto. Una escuela gobernada sin amor es un lugar tenebroso, matador de la mente. También lo dice Stowe. Yo creo que esto está muy metido en el ser, en el deber ser del maestro todavía. No sé si los profesores, ahí me pierdo, pero el magisterio sí. Está bueno. El normalismo con el amor y con la práctica, ¿no? Sí. Tal cual. Buenísimo. ¿Qué otra cuestión sobre el normalismo quieren destacar? No, y esto del sacerdocio, el apostolado, ¿no? Sí, tal cual. Como que es increíble, pero todas las cosas que uno hace porque piensa que las tiene que hacer porque es una obligación moral, y no nos visualizamos los maestros como profesionales con derechos de repente a cobrar por miles de horas extras que se hacen. Uno lo dice, pero igual lo sigue haciendo. O sea, está la crítica en el discurso, la queja, digamos, pero es como una contradicción. En el fondo uno, bueno, dice, lo tengo que hacer, es mi deber, punto. Eso creo que está muy metido, muy metido. Voy a dejar de compartir pantalla porque igual ya lo... Sí, alguien estaba hablando, disculpen.
No, que digo que en la pandemia como que se puso en evidencia eso, porque desde la sociedad también se le reclamó a los docentes una postura más allá de hasta de la tarea que tenían que llevar adelante, ¿no? El profesor Romano sé que escribió un artículo sobre eso que está muy interesante, y justamente él habla de que se mantiene en la sociedad esa visión del misionero, vamos a decir, de parte de los docentes. Y yendo, Sonia, ya que lo estás sacando, que me parece muy interesante esto que estás diciendo, y articulando con lo que decía Fabiana, bueno, lo que pasó en un colegio privado, que frente a unas, bueno, fotos que se divulgaron en las redes de una maestra, fue, bueno, expulsada del colegio por colgar en sus redes fotos de la playa o cuestiones de su vida privada, que bueno, que supuestamente no condecían con esta imagen, ¿no? Del maestro apóstol, o sea, ahí se revivó, se actualizó en cierta medida el presente, por eso hablamos de discursividades y no periodos históricos acá, ¿no? Trabajamos, bueno, qué densidades discursivas, qué producciones de sentido en torno al maestro se produjeron en ese momento, bueno, con ese contexto histórico-social, pero que a su vez eso puede ser reactualizado al día de hoy con otros formatos, con otros contextos, pero siguen habiendo sedimentaciones de este discurso normalista hasta el día de hoy, como decía Fabiana, ¿no? Y esto, bueno, ejemplo concreto, esta destitución de esta maestra bueno, por alguna cuestión que era totalmente ajena a lo que acontecía en la escuela, ¿no? Y bueno, y ahí todo el sindicato que salió a defender, y bueno, y después hicieron todo un protocolo, y bueno, y los colectivos se van moviendo pero bueno, la presión fue tal que tuvo el colegio frente a los padres, que bueno, ahí también las tensiones, ¿no? Los poderes que se juegan según también lo público, lo privado, no sé, como cuestiones a reflexionar y a pensar, ¿no? Sobre estas cuestiones, cómo calan y estructuran, y que es parte en cierta medida ahora, podríamos decir esto del normalismo, sería parte de un discurso más conservador en educación que está calando muy fuerte en la región, ¿no? Y bueno, acá igual hay una defensa de lo público. ¿Qué otra cuestión quieren traer del texto que hayan visto de la cuestión del normalismo? Hay varios elementos, pero Profe, puede uno ser va... también, por ejemplo, en primaria, yo trabajo en primaria, se ve más lo del laicismo, no laicidad, sino el laicismo, que tratamos de generar sujetos críticos, reflexivos, pero el docente tiene que mostrarse neutral, y ahí como que también no se está enseñando a asumir una postura, o no que como dice Freire, no que se convierta en un comité de base el aula, pero sí que asuma que tiene que jugar un rol político también en la sociedad. Sí, eso me parece re interesante esto que estás trayendo, porque creo que justamente la laicidad es un significante en disputa, ¿no? Y entonces, según en qué marco teórico se esté trabajando, ese significante hay que disputarlo y hay que adjudicarle el sentido según, bueno, entonces, por ejemplo, tenemos una idea de laicidad igual, como vos traías, a neutralidad, que es, generalmente son los sectores conservadores en educación que lo están llevando adelante, ¿no? Entonces entienden que la laicidad es neutralidad total, es no mostrar como si eso además fuera posible desde otras perspectivas teóricas. Se dice justamente desde los escritos de Paulo Freire, lo que se dice es totalmente que aunque se quiera ser neutral, no se puede, porque siempre hay puntos de vista sobre un tema, y siempre que uno va a trabajar una temática siempre va a mostrar determinados puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación nunca es neutral, la educación es política, y justamente el decir que es neutral es un acto político, según Freire, ¿no? Y eso lo dice claramente en sus textos. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde hay que disputar ese significante, no dejarlo en manos
de la opinión pública que los lleva lamentablemente hacia ese lugar, y entender la diferencia entre política y política partidaria, que parece que tampoco se entiende, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está hablando es de política en términos generales, no evidentemente una política partidaria, sino puntos de vista sobre temas de interés general que el docente en su libertad de cátedra puede tomar. Y ahí me parece que el significante laicidad es el que hay que disputar, y bueno, y problematizar y complejizar el concepto, ¿no? Varela inclusive hablaba en relación con, claro, la articulación, acá estábamos hablando de la articulación entre laicidad, una punta que es la articulación laicidad política, pero hay otra punta de la laicidad que es la articulación laicidad religión. Entonces Varela en su momento, en su contexto histórico, lo que estaba proponiendo no era ausencia y neutralidad religiosa, sino lo que estaba proponiendo era que se le enseñara una multiplicidad de religiones en el aula a los niños. Eso después no prosperó, pero era un poco la idea de Varela, era incluirlo en una formación religiosa amplia, variada, donde pudiera elegir qué religión pudiera optar el niño. Entonces ahí también hay otra punta para reflexionar y para complejizar el término, que es un término complejo, ¿no? Y bueno, esta idea ¿no? de lo apóstol, como decías, ¿no? Y ahí hay una cita textual de Varela que dice, citando también a este maestro Stowe, el maestro llamado apóstol y habla de gobierno propio, fuerza de espíritu y elevación de carácter como tres elementos centrales que tiene que tener todo maestro, ¿no? O sea, gobernarse a sí mismo, poder tener un control, un autocontrol de sí mismo para poder estar frente a un grupo, fuerza de espíritu, otro elemento, ¿no? Y elevación del carácter, ¿no? Y la palabra carácter acá no es menor, la palabra carácter atravesó, fue una palabra muy usada desde toda esta época hasta los 30, los 40, había una revista, por ejemplo, que sacaba, era la revista más importante de la Asociación Cristiana de Jóvenes del movimiento de Uruguay, la revista que ellos sacaban, se llamaba El Carácter, ¿no? Y bueno, y esa, bueno, era una institución explícitamente religiosa, porque la Asociación Cristiana de Jóvenes, ustedes saben que tiene un carácter religioso. Pero acá era usada en términos supuestamente, bueno, para el Estado, ¿no? Y o sea, también esta palabra era usada en términos laicizados, en términos seculares, para trabajar el tema de, bueno, cuáles eran las características que tenía que tener un maestro, ¿no? Un buen maestro, cómo era pensado. Y entonces la cuestión moral era fundamental, ¿no? La configuración de lo moral y de la formación moral y la entereza y el carácter en ese sentido como algo central. Y acá hay otra cita más de Stowe, más entre la página 136 y 137, que también es interesante, dice, las obligaciones religiosas especiales de los maestros respecto a una benevolente consagración al bienestar intelectual y moral de la sociedad, hábitos de gobierno propio, bueno, fuerza, de acá es ¿no? Fuerza de espíritu, evolución de carácter, los deberes del maestro son escasamente menos sagrados y menos delicados que los del sacerdote. O sea, hay una comparación explícita acá entre el maestro y el sacerdote. O sea, es el maestro que viene a sustituir al sacerdote en este nuevo conquista de los estados, ¿no? Bueno, después la discursividad psicológica, ¿no? Cómo va calando, qué elementos. Esto ya lo hemos trabajado más, porque bueno, cuando hablamos de las discursividades de la didáctica moderna, también, ¿no? Atravesó sobre todo el siglo XX, ¿no? Y tuvo mucho atravesamiento en la figura del maestro. Ya lo hemos trabajado, yo creo que no es nada nuevo, esto es un repaso a lo que ya hemos trabajado.
Después, bueno, la tradición académica, según Davini, acá dentro de la formación docente, consideramos que lo académico no es lo específico de esta, en tanto no se centra en la producción de conocimiento. Por esto, al describir sus principales características, menciona dos que nada tienen que ver con el desarrollo de investigación por parte del docente, ¿no? Que el docente conozca sólidamente la materia que enseña, y que la formación pedagógica es innecesaria, obstaculiza la formación de los docentes. Uno podría decir, bueno, la tradición académica planteada por Davini en la formación docente le está dando otra relevancia, es otra cosa diferente a lo que podríamos hablar cuando Beares habla de la discursividad académica en la universidad, ¿no? Y la opone a la discursividad positiva más pragmatista, o sea, como que están hablando con énfasis distintos, uno más ubicado en la universidad y otro más ubicado en la formación de docentes. El estudio de Davini más llevado a la formación docente, bueno, ¿qué rescata de la tradición académica? Y bueno, esta idea fuerte de que el maestro tiene que saber lo que enseña, ¿no? Y que tiene que saber y dominar muy bien, que esto lo veíamos con mucha fuerza, sobre todo en la escuela más tradicional y todo lo que es la configuración de la didáctica comeniana, y no tanto en el siglo XX, que con las psicologías y la relevancia del sujeto, y el sujeto como sujeto activo, el lugar de la transmisión como que se vio disminuida, y el papel del maestro como un transmisor de conocimientos, bueno, era casi como una mala palabra, ¿no? La transmisión. Entonces, en ese sentido, lo que está poniendo acá en la tradición académica de Davini es esa primer elemento donde el docente conozca sólidamente la materia, ¿no? Ese lugar, y bueno, y esta idea de que la formación pedagógica es innecesaria obstaculiza la formación de los docentes, como otra idea que también se manejaba mucho, sobre todo acá en Uruguay, en la enseñanza secundaria, ¿no? Y en comparación ahí dice que no pone el centro en el gobierno de sí de las poblaciones, sino Claro, que la importancia radica o sea, como estructurador de la enseñanza, lo disciplinar. claro. Y también es como que le critica, puede ser que el rol docente no era la de producir teoría, digamos, o Sí, conocimiento. sí, tal cual. En el capítulo de Raumar que había para leer, hay justamente una cita de Varela, pero que en verdad no es de Varela, es de Carter, que bueno, marca un poco esta centralidad, ¿no? En torno a una preocupación por el aprendizaje y por, ¿no? Cierta filosofía de la mente infantil, ¿no? Como conocimiento estructurante de la formación del maestro. Capaz que la leo ahí, si les Sí, parece. buenísimo irme echando, mejor, me parece bárbaro irme echando ¿Qué, los dos qué textos. página? En la página Felipe, ¿qué página? 60, en la versión que ya estaba subida en EVA, es la página 60. Le vamos a subir después el libro que lo pasó Paola, yo lo subo luego. Dice así la cita: uno de los grandes objetos de la educación de los maestros, que en todos sentidos es tan deseable alcanzar, es establecer un lenguaje de comunicación inteligible entre el instructor y su discípulo, y habilitar el primero para abrir su cabeza y su corazón, y transmitir el segundo algunos de los pensamientos y sentimientos que abriga. Los instructores y los discípulos no se entienden unos a otros, no hablan el mismo lenguaje. Pueden usar las mismas palabras, pero estas apenas pueden llamarse el mismo lenguaje, puesto que ellos le dan tan diferente sentido. Cuando los maestros comprendan su profesión, esto es, en una palabra, cuando comprendan la filosofía de la mente infantil, qué poderes se desarrollan más temprano y qué estudios se adaptan mejor a su desarrollo, entonces será tiempo de establecer y subdividir su trabajo en un enérgico sistema de instrucción pública. Sí. Ahí está, bueno, esto ahí hay cuestiones, el normalismo cruzado con la psicología, yo veo ahí las dos cosas, ¿no? El mejor maestro es el que más conoce, ¿no? La mente infantil,
y a su vez toda esta cuestión esa punta como de ejemplo, ¿no? De Sí, modelo. Sí, el desarrollo, ¿no? Es bien psicología, la concepción de desarrollo. sí, o incluso también cuando ¿no? Raumar trae esto, alude a bueno, esta cuestión que plantea Villares como teoría de la mediación, ¿no? Esta idea de que ¿no? los dos sujetos en un acto de interacción comunicativa procesan en la mente ciertos objetos que ¿no? luego son pasibles de ser transmitidos. ¿No? ¿No? Un poco esta idea de la instrucción como mediación, ¿no? Como instancia comunicacional entre la mente del estudiante y la mente del maestro. ¿No? También alude ahí un poco a esa discursividad. Tal cual. Capaz que con esta dinámica que empezamos está buena, ¿no? Bueno, de ese cuadro, ir como tomando alguna discursividad y viendo cómo eso se plasma después en determinado corte, ¿no? Porque yo les hablaba también tanto en el texto de Raumar, cómo se va dando esas tensiones, como en este otro texto. A ver. ¿No? Bueno, esto cómo se va dando y complejizando y cómo se articula una con la otra, y a veces se misturan, ¿no? No son blanco-negro, ¿no? Como que a veces aparecen muy mezcladas. Y en esto, por ejemplo, que es como más, bueno, cortes más historiográficos de cómo se fue cambiando en este caso, el caso de la educación física, ¿no? La primera era sobre todo preparación de maestros de escuelas públicas para la enseñanza de la educación física, que era más que nada gimnasia, después cursos cortos de maestros de cultura física, después, bueno, se pasó a formación también en forma concomitante de directores de educación física en la CJ, que esto es algo muy singular de Uruguay y que tuvo mucho de relación la articulación, porque acá hay algo importante a decir, que el vallismo, si bien se conoce como bastante laico y en oposición, y que hizo José Valle Ordóñez disputó mucho a la Iglesia Católica, y bueno, pero en esa disputa con la Iglesia Católica y ese enfrentamiento, también se articuló mucho con los protestantes, en definitiva. Entonces ahí vos decís, bueno, laico, o también hay articulaciones fuertes ahí con, bueno, en este caso con la Asociación Cristiana de Jóvenes, que fue a partir de con negociaciones entre las autoridades de la CJ en el año 1909, 1910, y el presidente Valle, que asume la segunda presidencia en 1911, él quería crear la Comisión Nacional de Educación Física, y para eso pide a alguien que ahí la CJ negocia para traer a alguien preparado, con un título, para estar al frente, sobre todo para la dirección técnica de la educación física a nivel nacional, pensar un plan, pero entonces ahí se relaciona sobre todo con Norteamérica, con toda la sección de la CJ, toda la región que era Canadá y Estados Unidos, y esa región es el que eligen a uno formado, en este caso en Springfield, que es Jess Hopkins, para venir a Uruguay bueno, a un poco asesorar en cierta medida al gobierno en la Comisión Nacional para generar todo un plan de educación física racional y para todo el país, con esta idea que tenía. Y entonces ahí se dieron articulaciones entre los protestantes y la CJ y el gobierno, muy claras. Entonces, bueno, me parece que eso es algo también interesante como para que fue singular en nuestro Uruguay, pero todos esos misioneros también estuvieron en Buenos Aires, de la CJ, de esa región. Además los mandaron, todos eran de la región de Estados Unidos y Canadá, también los mandaron a Buenos Aires, a Río de Janeiro, a San Pablo. Fueron las primeras ACJ que se crearon, y bueno, en Uruguay, que era un país más chico y que se dio esa configuración y articulación tan clara con el gobierno, fue mucho más de impacto esa relación. En otros países se diluyó más en un gobierno mucho más católico, como era
y con muchas más disputas, ¿no? Entre lo que era en Buenos Aires y lo que fue en Río y en San Pablo, cuando también fueron estos misioneros. Claro, no tuvieron esa articulación tan estrecha a nivel central con el gobierno, porque era católica, mucho más fuertemente católicos esos países, entonces fue diferente la articulación. Y bueno, y después la creación del instituto, en 1939, del Instituto de Formación de Profesores de Educación Física, y bueno, y después recién la etapa de los licenciados en Educación Física a partir del Plan 92 con reconocimiento universitario, y bueno, y ya más del 2006 que ya pasamos de lleno a la universidad. Pero son esos cortes como que son grandes cortes, evidentemente, donde uno abarca, ¿no?, con cierto riesgo de hacer simplificaciones, pero bueno, es como ver el proceso en términos más generales. Y bueno, y ahí como en cada una de las formaciones voy poniendo como acentos de estas discursividades que estábamos trabajando al principio. Al principio bueno, eran maestras que eran prácticamente adolescentes además, entonces más que nada acá era una educación, se las preparaba a las adolescentes, la gimnasia, se les daba gimnasia, sobre todo a principios de siglo, el primer programa fue en 1904, 1905, y ahí fue Lamas, que era el profesor de educación física de las maestras magisteriales, y más que nada gimnasia pensada para su beneficio de su cuerpo, más que nada, mucho más para eso que pensar en que ellas después pudieran enseñar eso en la escuela, ¿no? Imposible. ¿No? Estaba más ligada a su formación como adolescentes. Y bueno, y esto que hemos leído ya algunas citas de lo psicológico y lo normalista, ¿no? De esa época. Sí. No sé, Felipe, si vos querés ahí andar algo más con lo de Raumar, que trabaja bastante este periodo. Sí, sobre todo hay una pata, digamos, de la discursividad normalista que es como interesante, es, bueno, esta prioridad a una escuela normal de mujeres, ¿no? Aludiendo a ciertas disposiciones naturales, biológicas, por así decirlo, ¿no? De las mujeres que de alguna manera se orientaban hacia esa función puericultora, por así decirlo, de la educación, ¿no? De hecho, trae una cita misma de Varela donde dice, bueno, hay en la mujer disposiciones naturales y condiciones peculiares que la hacen más apta que el hombre para la dirección de los niños, sobre todo en los primeros años. De ahí la ventaja que resulta para el mayor progreso de la educación en confiar a maestras la dirección de las escuelas infantiles y primarias, al menos ya que causas diversas limitan su empleo en el profesorado superior. ¿No? Hay también como una contradicción, digamos, bueno, de la condición, digamos, de la disposición natural de las mujeres para tener esa, ¿no?, esa función de maestra, y al mismo tiempo sus limitaciones para vincularse al profesorado superior, digamos, ¿no? Me imagino que sea el liceo, ¿no?, o lo que sería la educación media en aquella época. Bueno, eso. Para eso que estás diciendo, una anécdota de color. En 1973 o 74, después del golpe de Estado, mi cuñada era estudiante de magisterio y estaba embarazada. Y era tremendo, no nos dejaban ir, yo también estaba cursando magisterio, y no nos dejaban ir al baño, salvo en el recreo largo. Era imposible no podías ir al baño, no podías circular por los corredores. Y ella tenía que ir al baño, y le dijo, estoy embarazada, mire, le dijo a la directora que la corrió, ¿no? ¿Qué estás haciendo en el corredor? Estoy embarazada. Y le dijo, esto es un instituto de señoritas. Año 74. No. No, y otra cosa que quería decir, también para darle a los jóvenes una idea de lo que no es tan viejo, esta mentalidad. En la página 69 dice Raumar Rodríguez, la pedagogía normalista tiene una complementariedad entre los aspectos morales, psíquicos, mentales y físicos. Este saber antropológico también se ocupa del aspecto exterior de la persona, su forma, dimensiones, peso y proporciones. Y yo les cuento que para estudiar magisterio nos mandaban había un peso, edad, más de 30 no podías estudiar, y el peso y la altura.
Ahora un montón de maestras no podrían ser maestras por el peso y por la altura. Había límites. Y ahora que traes eso, Fabiana, imagínate en la educación física, si eso en el magisterio era un límite, en la educación física había, bueno, examen de ingreso con prueba física de distintas habilidades, pero también había un examen muy riguroso médico que quedaban muchos excluidos del examen médico. Desde, por ejemplo, si eras miope, tenías tenías mucha miopía, ya no podías estudiar educación física. Eso como un ejemplo. Después, edades también, hasta determinada edad, que no me acuerdo de memoria, pero era poca, de mujer, una edad límite para la mujer, otra para el varón. Después había elementos muy claros de estatura y de peso, ni que hablar también. Y después mediciones, bueno, si tenías pie plano ya no podías estudiar educación física, desviaciones de columna, y una infinidad de tests de todo tipo, donde quedaban una cantidad excluidos de la posibilidad de estudiar, y entraban muy poquitos, ¿no? Ustedes saben que era muy excluyente esta formación, no dependía de ninguno de los dos, y entraban menos bueno, al principio eran 20, 30, 40. Fue recién la reapertura democrática que empezaron a haber resistencias de los propios estudiantes con grandes manifestaciones, que eso hay que estudiarlo porque no está estudiado eso todavía en la historia de ISEF. Y ahí lograron que una generación entró todos los que quisieron entrar, o sea, que no hubiera selección en el ingreso, que fue el año 85 fue como un año muy, muy de reivindicación, bueno, toda la efervescencia, y esa fue una corte excepcional que entraron todos. Después se volvió a reglamentar, bueno, por deficiencias de salones, por deficiencias de cada vez más, que eso se fue transformando también los motivos y las maneras de seleccionar, ¿no? Hasta que fue también después pruebas de múltiple opción más bien teóricas, se sacó toda la parte física, y después, bueno, hasta ahora que es el sorteo y que todavía tenemos problema para que entren todos porque no tenemos infraestructura. Pero digo cómo las cuestiones estas que están ligadas ¿no? a la normalización de los cuerpos, a qué cuerpo es adecuado, ni que hablar, pensar en que entren discapacitados, ¿no? Como es ahora que se está, justamente, esa es la idea, ¿no? Que la discapacidad y la inclusión, presos, discapacitados, o sea, hay toda una cuestión fuerte ahí, pero estamos hablando de extremos, ¿no? De todo esto del normalismo también se ejercía sobre la dimensión del cuerpo, era como, ¿no? Este relato de Fabiana es muy sobre el cuerpo, ¿no? Sobre una necesidad, sobre algo pero que también se impone, se articula el cuerpo con la dimensión espiritual, ideológica, ¿no? De la cuestión de, bueno, la señorita, ¿no? Que toda la carga simbólica que tenía esas palabras, ¿no? Que condensa esas palabras, ¿no? De la directora, ¿no? Yo ahí agrego también como una nota de color de esto que traía Fabiana hace un par de años por un paille que realizamos con otras compañeras ahí de ICEF. Bueno, estuvimos indagando en ¿no? diversos artículos, digamos, reglamentos, por ejemplo, de formación docente y de los trabajadores, ¿sí? de educación física a nivel de la Comisión Nacional de Educación Física, distintas revistas, ¿sí? que divulgaba la Comisión Nacional de Educación Física durante el periodo de dictadura. Y, ¿no? Bueno, un poco rastreando qué lugar ocupaba la educación del cuerpo y la enseñanza de la educación física, o la educación física en general, ¿sí? en ese periodo. Y bueno, una de las cuestiones centrales que aparecía todo el tiempo en los documentos era esta identificación entre ciertos valores morales que impulsaba a la nueva patria, ¿no? y a la formación del nuevo ciudadano, ¿no? como oposición a ciertos elementos de subversión, ¿sí? Asociados, ¿no? principalmente, digamos, al comunismo y a ciertas conductas subversivas, y cierta disposición corporal, ¿no? Esto de la entereza física como correlato de cierta alteza moral, ¿no? Como todo el tiempo en los discursos, en los trabajos de la Comisión Nacional de Educación Física, se planteaba esta asimilación
directa, ¿no?, entre aspectos morales vinculados al nuevo Estado que se quería impulsar, a la nueva patria, con claros tintes nacionalistas, y por otro lado, elementos, ¿sí?, de lo corporal, ¿no?, de cierta actitud corporal, de cierta disposición, bueno, nada, como una cuestión ahí que ahora me quedaba sonando, esa articulación entre elementos físico o fisiológico-corporales, digamos, ¿sí?, del cuerpo sano, digamos, cuerpo saludable, como identificación de cierta moral, también, ¿no?, vinculada a una, ¿no?, moral de alteza, de patriotismo, ¿sí? Bueno, eso que me quedaba acordando de aquel trabajo, como parecía tan fuerte en todos los documentos. Buenísimo. No sé si algo más que quieran agregar bueno, toda esta primera etapa como más normalista y psicológica de articulación, en la estructuración del sistema educativo moderno, y cómo el maestro, más que nada en la figura del maestro, se condensaron todas esas discursividades. Y bueno, no sé si ahí, Felipe, querés traer algo más. No, a mí me gustaría, tengo una duda, porque cuando yo ingresé a magisterio, la prueba era una prueba escrita nada más. O sea, tenés que realizar una producción escrita. Pero digo, por lo que ustedes comentan, ahí en educación física está la exigencia de determinadas condiciones para ingresar. Pero digo, pruebas psicológicas no hacen en ninguno de los ingresos de formación, porque digo, me parece algo importante también. Digo, la persona que va a formar, no sé, tiene que tener determinadas características psicológicas también, me parece. Pero no sé si existe eso ahora o nunca existió a lo largo de la historia. Bueno, ahí estamos en un tema como controvertido también, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Que es lo normal. no, en esta idea de cualquier o sea, si uno, o sea, uno acá en Uruguay sobre todo está muy instaurado sobre algunos, la cuestión del ingreso libre, y que cualquier persona que terminó de cursar el bachillerato tiene derecho como ciudadano a elegir en libertad lo que quiere estudiar, ¿no? Y entonces no tenemos selección para el ingreso a la universidad, no tenemos ningún tipo de regulación en ninguna de las facultades. En general se pueden inscribir en más de una facultad y carrera. Bueno, son las cosas como nos han matrizado y nos han configurado, ¿no? No quita que ya se hagan el texto de las pruebas, ¿no? Bueno, muy claro, en el ICES desde el año 39 se hacían pruebas de aptitud física y médica para poder estudiar. Tenías que tener un cuerpo sano, y saber hacer determinadas habilidades para poder ingresar a estudiar, ¿no? Tener siendo handicap o cierta, ¿no? Y eso se discutió mucho hasta después, en la década más de los 90, fines de los 90, donde eso se sacó totalmente, tanto lo médico como lo físico se sacó, y se pasó a una prueba de múltiple opción solamente con la excusa de seleccionar. Entonces se les hacían bueno, distintas múltiple opción sobre conocimientos de la universidad, del plan de estudio, etcétera, ¿no? La cuestión que vos traés de los pruebas psicológicas bueno, estamos en la discusión, entraríamos en la discusión, bueno, el maestro tiene que tener determinadas características diferentes que un médico, que un psiquiatra, que cualquier profesión también, o sea, que un abogado, no sé, y ahí podríamos numerar todas las personas que trabajan con seres humanos y que se relacionan con, ¿no? Y uno se podría complejizar. Y después, bueno, esta idea de los test y la psicología también, otra discusión. Bueno, cuánto un test te aporta, te da elementos sobre las características de un individuo, y ahí entramos en otra discusión, ¿no? ¿Qué se mide, qué se puede medir a nivel, ¿no?, de lo que es la psicología? ¿Cómo medir? ¿Qué te dice eso sobre después? Y bueno, y bueno,
Yo me acuerdo de la carrera de educación social del INAU, me acuerdo de que habían hecho algún tipo de test psicológico y discriminaron por Más que los la cuestión. premium, ponele, porque Hay alguien que está hablando. de 10 te da, no, te da 20.000, pero hay uno que te da 10. Carolina, ¿tú estás hablando para nosotros? Carolina. Carolina. O se te ata. No, se ve que estaba hablando de... Sí, perdón. No pasa nada. No sé, pero abrimos un poco el debate sobre este tema. Me parece que ahí tenemos como que tener cuidado, porque si no, capaz que afirmamos en esta idea de, bueno, afirmamos el normalismo en esta idea de que hay que tener también las características personales de personalidad para ser maestro, y uno no sé, ¿por qué? Y eso es un poquito rastros de normalismo, ¿no? Que queremos que sean perfectos. Yo te entiendo, Luz, porque uno ha visto maestros que no deberían estar, directores que no deberían estar ahí con gente, trabajando con gente, porque contaminan. Emocionalmente inestables. Entonces, es tremendo, lo- pero tampoco me parece, no sé, en mi opinión, tampoco ¿cómo se dice? Un filtro, más bien un acompañamiento que hubiera, ¿no? Implementar algo, un acompañamiento de los docentes cuando tienen problemas, como se ve en las películas de los policías que van al psicólogo, que los mandan al psicólogo cuando andan medio loquitos. Pero un filtro me parece que no, porque además es muy delicado. ¿Quién determina? Y aparte puede ser un momento de tu vida que estás mal y después, no sé, en eso estoy más con Freud, que el maestro tendría que hacer psicoanálisis, los docentes tendrían que hacer psicoanálisis. No, yo la diferencia que veo con las profesiones que nombró Paola recién es que está, yo qué sé, el médico, digo, no te va a formar la personalidad, te puede dar un diagnóstico y medicarte, digo, pero el docente por el niño, cuando pasa por el niño, queda. Digo, yo tengo recuerdos de maestras divinas y también tengo recuerdo de una maestra que yo no porque me portaba muy bien en la clase, pero a mis compañeras las ataba del banco con el cinto de la túnica, o sea, y cualquier cosa ella explotaba. Entonces digo, está, y no sé si eran momentos, pero pasaba seguido eso. Entonces digo, no sé si existía eso, por eso preguntaba. Digo, a mí, por ejemplo, para ingresar solo una prueba escrita fue que me hicieron. Después está Pero lo que los pasa es que eso exámenes y todo después, eso. a ver, yo creo que un test eso no te lo va a dar, eso justamente es cómo pensás una institución escolar en una gestión colectiva para que eso se pueda Pero digo, implementar. a lo largo de No, la formación, digo, se va viendo las personalidades no sé, me parece a mí. por eso para mí no lo solucionás con una prueba previo, discriminando y excluyendo gente, sino haciendo un trabajo más colectivo en el hacer cotidiano de la institución educativa, tratando de que eso se pueda contener, se pueda acompañar, se pueda, no sé, me parece, apuesta a un colectivo que sostiene, ¿no? El tema que ahora está muy centrado en el grupo clase individual, el maestro frente a un grupo. Capaz que tenemos que pensar otro tipo de instituciones mucho más colectivas, de contención, de trabajo en equipo, donde esas cuestiones se compensan, ¿no? Las potencialidades de uno y con el otro, y entonces ahí hay una forma de trabajar mucho más colectiva que no estamos acostumbrados, ¿no? Pensando en voz alta, ¿no? En cómo estas cuestiones se podrían trabajar de otro modo y procesar de otro modo. Pero bueno, que creo que es... Bien. No sé si tienen algo subrayado del texto, algo que quieran más comentar. Sí, yo tenía. Dale. Ya, bueno, ahora porque estamos con el normalismo, para redondear, ¿no? Porque Sí, dale. en Rodríguez, que lo profundiza bastante, ay, ahora me perdí. Era en la página 69 de mi texto, no sé si los demás. A ver, espera que se me fue. Era el aspecto de la jerarquía. Bueno, si no lo encuentro, lo digo. Había la jerarquía, el respeto al superior, ¿no? Eso es otro elemento.
y el elemento de vigilancia, y del cuerpo como que no se podía gritar, no se podía reír. Acá está hablando de, en la página, perdón, que está medio desprolijo, 70. Supongo que era no lo leí totalmente, entonces creo que era donde estudiaban los estudiantes o a magisterio. Los alumnos, estudiantes, tenían que observar la más estricta, espera que se me corrió, la más estricta obediencia, subordinación y respeto en sus relaciones con sus superiores, regirse rígida y escrupulosamente por las prescripciones de horario de todo lo concerniente a las horas de levantarse, acostarse, asistir a la lista, entrar a clase. Esto es de un reglamento, cita textual. No, esto de la jerarquía y de la obediencia, ¿no? Esto también quedó. Mucho respeto a la jerarquía. Eso nomás. Y de la vigilancia también de las propias maestras, ¿no? Ahí cita incluso como algún reglamento donde se establece que las maestras deben llevar un registro, ¿no? De cada alumno, donde se anote todo lo que el alumno realiza y además anotar como diariamente un parte mensual que debe ser, ¿no? Llevado o elevado al director o a la directora, ¿no? Como un control ahí, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Tanto de lo que realiza el docente como lo que realiza y registra el docente por parte del alumno. Ahí estaba un poquito en esa página que traías, Fabián. Sí, eso. Bueno, ahí se me une de nuevo con el relato de Fañá del 74, que bueno, era un contexto también de dictadura cívico-militar donde el autoritarismo fue fuerte, pero que atraviesa hasta el día de hoy la escala jerárquica primaria, sigue siendo una institución muy jerárquica, y donde las decisiones también suben y bajan y hay que cumplirlas, y la directora se tiene que cuidar de hacer tal cual, o sea, mucho miedo de, bueno, justo estaba haciendo unas entrevistas por otro tema más actual, pero surgió pila el tema bueno, que la dirección general dijo que no se podía salir de las escuelas, entonces se armó todo enseguida la orden para abajo, y bueno, los de educación física no pudieron salir más del predio, aunque tuvieran condiciones nefastas, y no podían caminar ni una cuadra para ir a un lugar cerrado con buenas condiciones de educación física, por un tiempo, hasta que se desdijo, y bueno, con cuestiones muy de la operativa de la actualidad también, ¿no? Como de la cuestión de la normativa, y que la directora se cuide y no quiere salirse de la normativa, porque si no, bueno, la sanción y no sé, hay un montón de elementos ahí de autoridad y de regulación muy fuertes, ¿no? En la educación, que también remiten en cierta medida a estos trazos de autoridad no sé, como para pensar. No, quiero aclarar que antes de la dictadura la cosa era totalmente distinta, ¿no? Porque yo viví, yo entré antes de la dictadura y me tocó el golpe estudiando magisterio, nada que ver, era absolutamente un poquito caótico, mucha asamblea, pero era otro ambiente, nada que ver, fue brutal el cambio con la dictadura. Eso de que te corran porque vas al baño no existía, eso fue en la dictadura. Me quedaba pensando ahí en, ¿no? Como esta idea de la jerarquía, como, ¿no? De alguna manera un elemento constitutivo de lo que es la forma escolar, ¿no? Me acuerdo que Guy Vincent lo trabaja, ¿no? Cuando hace como una historia de la forma escolar, ¿no? Como algo de alguna manera transversal o subyacente a las distintas tradiciones pedagógicas. Bueno, una de las claves que identifica, ¿no? De un modelo de forma escolar que de alguna manera sigue vigente y que ha como, ¿no?
atravesado todo el campo pedagógico y la historia de la pedagogía, bueno, es la cuestión de la jerarquía, ¿no? De la figura del maestro, del orden institucional, de la relación maestro-alumno en base a cierto orden de jerarquía. Bueno, eso, ¿no? Como cuestiones que también trascienden un poco a la coyuntura particular y que son como construcciones de sentido que tienen larga tradición, por así decirlo. Ahí ¿Puedes escribir ahí el nombre, perdón, eso, el nombre del que citaste? Por eso pienso que vamos a tener escuela para rato, porque el control sirve, ¿no? Ese orden que viene de parte de la escuela. En la cita que teníamos hoy, más abajo, Piaget, creo que se dice el autor, se trata de que el maestro inculque, o sea, inculque eso que está. Y esto que ustedes decían de la autoridad es así, a veces parece que uno pierde hasta el sentido común cuando vienen esas órdenes que... pero pienso que a nivel también político y cuando se quiere buscar algo en la sociedad, también se usa la escuela siempre como que se va a lograr por ese lado, ¿no? Creo que el mensaje, oye, clarísimo. En la página 60, no sé si Piaget se dice. ¿De cuál, Sonia? ¿De Dogliotti o de Rodríguez? No, de Raumar. Está un poquito más abajo que lo que hoy leíamos del maestro, del lenguaje del maestro y eso. Léelo a ver, qué es lo que no entiendo ahí la articulación con Piaget de lo que venías diciendo. No, hoy Felipe leyó sobre el lenguaje del maestro, ¿no? Los instructores y los discípulos no se entienden unos a otros, pero como que el maestro tiene que llevar ese mensaje, como que está implícito que el maestro es el que va a cambiar y el que va a llegar a ese niño. Entonces se trata, como puede verse, de una interacción entre la mente del maestro y la del niño, sobre la que se depositará a través de un proceso de comunicación el sentido correcto de las palabras. Se trata entonces de un asunto de conocimiento, no de saber, es decir, se trata de inculcar lo que está canonizado, de aquello que funciona como parte de un universo lógicamente estabilizado. No se trata de la falta de saber o de evocar la falta. Acá está bueno cómo Raumar agarra el aparato lector ¿no? Bueno, del psicoanálisis, esta relación de Beares de la distinción entre saber y conocimiento, y cómo la lleva o la operacionaliza en el análisis de estas fuentes que él está trayendo, ¿no? Es como un ejercicio para que ustedes vean como que son categorías de repente más abstractas, más difíciles de poder bajar, ¿no? Después cuando analizo fuentes historiográficas, bueno, cómo él lo va trabajando, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Ahí se entiende más lo que es la diferencia entre saber y conocimiento. Sí, pienso que habla más del papel del docente acá, ¿no? Claro, porque estaba tan ligado a esta cuestión más como de reproducción y ¿no? de transmisión como de conocimiento, que bueno, es como que Raumar explicita más claramente eso, ¿no? Su papel más ligado a la transmisión de conocimientos y no tanto a la cuestión del saber o ¿no? Otra relación de la pregunta, la falta más de una posición más de investigador, evidentemente, que se aleja totalmente del normalismo. A mí me gustó eso que dijo Sonia
que parece que uno se olvida del sentido común. Creo que ahí, digo, haciendo un poquito de estiramiento, estaría lo de la falta de saber, porque uno dice, me vino la orden, la cumplo, no tengo más remedio, es el universo estabilizado en cumplir leyes, ¿no? Hacer caso. Pero mi sentido común, o más bien mi inconsciente, saliendo del sentido común, me dice que esto es un desastre. Por ejemplo, no dejar salir a los chiquilines a una plaza que tengo enfrente. Es el sentido común, pero también es mi ser, mi persona, mi sujeto que me dice, esto está mal, pero lo tengo que hacer igual. Y en eso vivimos permanente los maestros, en esa tironeo. Y hay directores que se la juegan y hacen y deshacen, y bueno, y tienen y otros que se cuidan más porque, bueno, tienen otras experiencias, otras vivencias, y no quieren, bueno, y ahí se tensiona y se resiste, se obedece, hay una diversidad muy amplia, ¿no? Volviendo a tu texto, Paola, esta persona Langlade fue un personaje, ¿no? Esos que pasan a la historia. Sí, tal cual. Y bueno, por algo, se tiene el nombre del instituto, por ley, se logró nombrar el instituto con el nombre de él. Se habrá matrizado, ¿no? Que el instituto lleva su nombre. En la nota al pie de la página número 17, ahí hay una biografía bastante extensa de él. Ah, sí. No digo, ¿cómo pudo despegar el instituto de lo que era y darle ese carácter por su influencia universitario? Y digo, ¿cómo pudieron hacer ese despegue? Yo lamento cómo en formación docente no pudimos todavía salir de ahí. Hay estructura de departamentos y todo, pero la investigación, bueno, no hay tiempo, no hay formación. Tampoco es blanco o negro, me parece que ahí, bueno, tenemos una matriz muy fuerte también de normalista, y ustedes tuvieron grandes maestras prestigiosas que matrizaron la formación con mucha, bueno, grandes pedagogos, o sea, me parece que ahí no hay que, y bueno, y son como singularidades de procesos diferentes de cada formación, pero en términos comparativos yo no sé si podría, desde el 2006 para acá tuvimos la suerte de estar en la universidad y nos dio mucho más posibilidades y oportunidades de fortalecernos en la investigación, pero antes de eso yo creo que está muy mezclado, o sea, en términos de oportunidades que nos dio los tránsitos institucionales, ¿no? Nosotros estábamos muy relegados también por fuera de la universidad, por fuera de la formación docente, una cosa muy chiquita, muy micro. Si bien Langlade, bueno, viajó mucho al exterior y tampoco logró mucho y tuvo un periodo muy corto en el instituto, del 48 al 66 nomás. O sea que también ahí después tuvimos dictaduras, una educación física muy ligada, también influenciada por lo militar. La dictadura fue terrible también, como las descripciones que vos tenés del magisterio, igual o peor en el ISEF también, ¿no? Del uniforme, las sanciones, el corte de pelo, todo, ¿no? O sea, ahí, bueno, Felipe estuvo investigando sobre eso, ¿no? Bueno, miren, justamente les compartí ahí en el chat un fragmento del reglamento de evaluación a docentes de una de las actas de la Comisión Nacional de Educación Física que estaba en la biblioteca de ISEF. Bueno, y ahí ven los puntajes, ¿no? Que se le daba al docente. Grado 0 por presencia física obesa, cabello largo y desalineado, sin afeitar, equipo no reglamentario, poca pulcritud. Grado 3, si en general su presencia física es aceptable y posee un equipo reglamentario.
grado 6 si se mantiene en forma permanente, en buena aptitud física, soporte personal y uniformes correcto, ¿no? Y ahí, bueno, va como siguiendo ahí, digamos, esa escala de evaluación en función del porte físico, ¿no? Ahí detallado, digamos, claramente, y esto era como muy extendido, ¿no? Había como varias ediciones de estos documentos, en todo el tiempo aparecía lo mismo, ¿no? El centro de la evaluación, además de las destrezas físicas, bueno, estaba en la pulcritud, ¿no? En la entereza corporal, en la postura, en el uniforme, por supuesto, el estar afeitado, el estar ¿no? con cierta, digamos, prolijidad, por así decirlo, ¿no? Sobre esta idea de docente como modelo. Bueno, nada, eso. Queda para que lo vean. Y ahí, ¿no? Un poco siguiendo también, me parece bárbaro esto para complejizar, y siguiendo yo creo que el magisterio uruguayo tenía una formación sólida y se destacaba a nivel latinoamericano la buena formación de nuestros maestros. O sea, yo creo que ahí hay que investigar más, pero hay personas con mucho peso que han tenido actuaciones destacadas a nivel internacional, ¿no? Yo creo que en términos, no sé si la formación del magisterio no era muy mejor que la de profesor de educación física, yo creo que sí, que la nuestra era muy práctica, muy centrada en la habilidad de la ejecución de ejercicios, y la formación teórica del profesor, si bien en la del 50 se mejoraron las materias relativas al área de ciencias de la educación, igual deja mucho que desear, creo. Eran formaciones de 3 años, no se elegí. No, y esto también, bachillerato recién en la dictadura se exigió para ingresar. No sé, como cuestiones ahí. Sí, no, yo lo que me refiero es al despegue con la investigación y con la producción de conocimiento. En realidad, siempre decimos que nos leemos todas las argentinas, pero en realidad las argentinas tienen mucho que aprender de la práctica nuestra, o sea, lo dicen todos, que vas a las escuelas, de repente, o en México, en los lugares que hay producción, y que los leemos, los estudiamos, pero después, en las prácticas, estamos a veces por encima, pero no producimos, es como la gran falta. Otro ejercicio que está bueno hacer con estos textos es, bueno, cómo se va articulando las fuentes y la empiria que se selecciona con las categorías analíticas, ¿no? Que son estas de las discursividades de la formación docente, ¿no? Y cómo se va analizando cada fragmento de cada periodo histórico, y bueno, tanto en el texto de Raumar como en el texto mío, me parece que está bueno también verlo como desde un punto de vista de la investigación y de la metodología, o la manera de articular un marco teórico con una empiria, ¿no? La empiria sería aquel recorte que se hace de la fuente y ves qué se dice de ella después, cómo se analiza. No sé, me parece que está bueno también poder mirar eso, ¿no? Capaz que si tienen subrayado algún ejemplo de otro tipo de discursividad, yendo un poco más hacia ahora, hacia otras, no sé, el tecnicismo, el profesionalismo, no sé, lo que ustedes quieran, pero para ir como leyendo algún ejemplo de alguna cita y cómo se analiza. Yo hice ahí unos apuntes del tecnicista, discursividad tecnicista. Se centra en la acción y puesta en práctica de principios técnicos, ha atravesado la formación docente como la universitaria, y ahí destaca que la universitaria es la que tiene su centro en lo profesional, y la profesión es el saber hacer como un campo específico de la actuación. Y ese tecnicismo adquiere relevancia porque permite administrar determinadas técnicas para la resolución de problemas específicos, que tienen la influencia del pragmatismo sajón,
que tuvo mayor inflexión en el campo de la enseñanza y en la teoría curricular a mediados del siglo XX, aunque anteriormente la aplicación de los principios de la administración tayloriana al campo de la enseñanza y de la educación, o sea, como antecedentes de ese pragmatismo. Y luego que en el marco de lo universitario se generan las tensiones entre lo académico y lo profesional, que son más claras en la formación docente, porque es recién a mediados y más hacia finales del siglo XX que comienza a emerger diversos discursos sobre la docencia como profesión. Después dice que en el 80 y el 90 en el Uruguay se desarrolla el concepto de investigación-acción o del docente como investigador intelectual transformador de Giroux, que presenta en 1990, y que a fines de la primera década del siglo XXI, con la pretensión de la formación docente de la formación docente en la universidad, surgen los esbozos del docente en torno a lo académico. Y bueno, esos fueron los apuntes que saqué de esa discursividad. No, hiciste como una síntesis, creo, de la parte primera del marco teórico, de las distintas discursividades, como me parece que está interesante. Capaz que ahora lo que podemos hacer es ir a algunos ejemplos en el propio texto, donde eso se plasma después cuando analizamos los documentos, ¿no? Esas tensiones, esas disputas de discursividades. Bueno, justamente en el campo de la educación física es como un campo donde creo que se ve bastante claro esta discursividad, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las primeras dinámicas que tuve cuando entré al ICEF, semana de ingreso, digamos, bueno, una pregunta como general a todos los que estábamos ahí era, bueno, ¿cómo representábamos, ¿no? al ingresar a la carrera a la figura del docente de educación física? Y lo que salía ahí era, bueno, ¿no? Cierto porte físico, cierta aptitud hacia las destrezas, hacia la actividad propia, digamos, deportiva o de su campo de enseñanza, cierta, ¿no? Condición física para, ¿no? Llevar adelante la enseñanza de los distintos deportes y de las distintas prácticas, ¿no? Y un poco estaba ese modelo del docente de educación física como alguien que sabe hacer, ¿no? Era como lo central ahí, ¿no? Y bueno, de alguna manera también, por lo menos en el plan que yo cursé, un plan anterior al que está hoy vigente, bueno, había también una centralidad en la enseñanza de los deportes, de ciertas prácticas, ¿no? Como también desde ese lugar del hacer, ¿no? De la forma metodológicas de enseñar ciertas, ¿no? Técnicas, ciertas prácticas, las progresiones, bueno, había una cuestión fuerte. Sí, ahí igual, claro, ya estás hablando de que las progresiones y cómo enseñar. Acá la primera década que era, eso no era un problema. O sea, ibas a saber enseñar bien si eras un buen ejecutor. Entonces, no era tanta o sea, las evaluaciones no eran, por ejemplo, que vos dieras una clase como un docente sobre tal tema, ¿no? Las evaluaciones, ya en tu generación ya eran las evaluaciones, yo qué sé, voleibol, bueno, dale una clase al resto de los alumnos sobre técnica tal, del pase tal. Entonces vos tenías que dar la clase y enseñar, no, hasta yo cuando cursé en la década de los 80 y todo lo anterior, las evaluaciones eran, bueno, yo ejecutante, ejecute el pase de voleibol. Entonces, si era una buena ejecutante de pase de voleibol, ya estaba, ya valía. No importaba si yo sabía enseñarlo o no. Lo importante es que yo supiera hacerlo. Entonces ahí hay un salto, ¿no? Entre, bueno, ¿qué se pone en el foco? Se pone el foco en ser un buen ejecutante y nada más. Y entonces las pruebas de todas las materias de los profesores eran lograr 100 metros valla en tantos segundos, lograr bueno, marcas, ¿no? Ya la década de los 90, fines de la década de los 90, hacia los 80, cuando empezaron a entrar las pedagogías críticas, bueno, ahí se empezó a apostar cada vez más que las evaluaciones de los estudiantes que se estaban preparando no era la ejecución de marcas y de técnicas cualitativas, sino, bueno, ponerse en posición de docente y dar una clase sobre ese tema. Entonces ahí hay como un giro y un quiebre que habría que seguirlo estudiando y profundizando, que creo que también está bueno, pero es cierto, evidentemente la educación física
y sin ponerlo en términos peyorativos, me parece que está bueno reivindicar ese lugar del hacer, como en otras profesiones, como el dentista tiene que saber, y el médico operar o curar, y hay un montón del hacer, de un montón de profesiones, y bueno, lo nuestro también, y bueno, todo lo que es la formación para el trabajo, que bueno, que están atravesadas por lógicas, ¿sí? Donde la práctica tiene que adquirir otra relevancia, ¿no? Entonces ahí, bueno, como cuestiones ahí como para pensar también, ¿no? Y cómo articular, sí, una formación profesional con una académica, por ejemplo, que son las tensiones que más nos atraviesan ahora en el ISEF, es más la tensión profesional académico, desde que ingresamos a la universidad, seguro. Antes como que era más tenue esa tensión, ahora es mucho más fuerte esa tensión a la interna del instituto, como la vivimos, ¿no? Yo creo que nos atraviesa todo el tiempo, bueno, cómo estamos en las clases, para qué formamos, formamos para que sea un profesional o formamos para un investigador. ¿Qué somos? ¿Una profesión o somos un campo de investigación? ¿O somos las dos cosas? ¿Cómo eso se vive y se atraviesa en nuestra carrera? Y así en las carreras de magisterio, lo mismo, en la carrera de profesor de las distintas áreas, ¿no? Bueno, cómo equilibrar y cómo compensar la investigación con el ejercicio profesional, con la docencia, que en nuestro caso es la docencia. No sé, como cuestiones ahí fuertes, ¿no? Y las disputas, ¿no? Que todo el tiempo eso sí se disputa todo el tiempo, y hay profesores que van más para un lado, otros para el otro, etcétera. Hay una página, a ver, 140, la tengo que encontrar porque... Para poder hablar tengo que sacar la pantalla y no puedo hacer las dos cosas. En la página 40, 140, ay, se me fue, qué macana. Había una cita que estaba buenísima que hablaba de que es una mezcla entre la discursividad pragmatista y la tecnicista, lo positivista con lo tecnicista, una mezcla. Sí, es en el límite entre la página 140 y 141, si querés si no la encontrás yo la puedo leer. Leo el párrafo que introduce y después leamos la cita, si te parece. Sí. Dice así: los aspectos anteriormente desarrollados que dan cuenta de una discursividad positivista pragmatista que tiene como centro lo profesional, se imbricaba con una discursividad tecnicista donde el fin era instrumental y su centro puesto en lo económico. Y ahí hay una nota que dice: expresa Conard, refiriéndose a las grandes campañas financieras realizadas en Uruguay. En nuestro instituto técnico instruimos a nuestros estudiantes en los métodos de recaudar dinero, así es que cualquiera de nuestros graduados puede organizar dichos esfuerzos, y ahí seguir en esto de lo económico, porque ellos formaban en administración. El profesor de educación física, con todo el modelo que vino de allá de Estados Unidos, tenía muchas materias ligadas al área de las ciencias de la administración, o sea, se los formaba para gestionar un club, un departamento físico, para sacar fondos y hacer campañas para poder sostener también ese centro, o sea, era un gestor en todos sus términos de la institución deportiva. Entonces el director tiene como tarea central administrar su departamento físico como una empresa, ¿no? Digo yo. Entonces, 2 puntos, cita textual de Hopkins. Se considera como institución comercial atrasada y deficiente hoy en día a toda aquella que no provee a sus dirigentes y empleados con todo instrumento, equipo o herramienta posible que les ayude a presentar productos de la mejor calidad. Algunas fábricas tienen inmensas bibliotecas a disposición de sus empleados. La asociación está ocupada en producir resultados mucho más importantes y debiera no hacer menos que el mundo comercial para mantener sus ejecutivos bien provistos para que puedan realizar bien su misión. Porque además, bueno, en la idiosincrasia de Estados Unidos, acá la relación público-privado es mucho más mezclada y privatizada la educación, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, estamos hablando de 1927, él hablaba de esto sin ningún, porque era como se hacía allá, ¿no?
y bueno, la asociación cobraba, y bueno, y ahí había que darle herramientas a los profesores para entrenarse en todas esas herramientas de como un gerente de una empresa, era pensado así la educación física en los departamentos físicos, ¿sí? Y en la CJ, ¿no? Que era la institución donde él estaba formando este instituto técnico, ¿no? Era privado y profesional. Y esta cuestión de la ética protestante y del espíritu del capitalismo, que yo tomo acá de Weber, ¿no? Cómo se muestra el mundo comercial y el funcionamiento eficiente de una empresa son puestos como modelo a seguir por los directores de educación física de las asociaciones. Los términos del mundo comercial de la cita, ¿no? Producto, dirigentes, calidad, fábricas, empleados, ejecutivos, se mezclan con los del mundo cristiano, la cuestión de la misión, ¿no? Como las palabras que se usan en las citas, ¿no? La cuestión de la administración, el director de educación física como un administrador. Y bueno, y cuánto de esta discursividad hoy en día, cuando se habla de la formación de directores en esta nueva gerencia y todo el tema del gerenciamiento que está saliendo y los cursos, que bueno, están llevado mucho para ese lugar, y los cursos que se están dando ahora de formación de este plan nuevo, ¿no? De desarrollo educativo, y se está formando en la formación ¿no? A los que quieren convertirse y disputar después y presentarse a hacer universidad, se les está dando un curso con muchos elementos de bueno, más actualizado, ¿no? Al mundo de hoy, pero en el fondo está esta matriz de la administración. Y cómo el discurso empresarial se va mezclando en lo educativo también, ¿no? Todas esas palabras de la empresa que pasan a formar parte del discurso educativo de hoy. Tal cual. ¿Qué otra cita quieren traer? ¿Otro ejemplo de articulación de discursividades o de los textos, de cualquiera de los dos textos, ¿no? Licenciados son desde el 2004. Los egresados de educación física. Del plan de estudios 2004, exactamente, son licenciados, se reciben de licenciados. Después hubo una transición ahí en el plan 92, el plan de estudios 92, que cuando te recibías de ese plan, el título tenía un reconocimiento universitario. Fue una transición esa que se logró, pero el título seguía siendo de profesor con reconocimiento universitario. Y bueno, después sí, el plan 2004 ya era licenciado en educación física. Bueno, y ahí también todas las tensiones, ¿no? Cómo esas disputas se van dando, ¿no? Como ahí ya también desde la década, hay algunos trazos ahí de unas citas de Langlade, que están en el deber ser, evidentemente, eso después nunca operó en las prácticas, por eso también hay también distintos, ¿no? Según uno qué documentos toma, qué captura, ¿no? Yo acá capturo el deber ser de Langlade. Después, sí, él decía, era maravilloso que sería estar en la universidad, ejercer las 3 funciones, le reclamaba eso a la comisión, quería que la educación física estuviera en la universidad. Bueno, los estudiantes en los 60 también bregaron por eso, hicieron hasta un paro, huelgas, bueno, hubo ciertas movilizaciones propias de lo que fue la década del 60, ¿no? De los movimientos reformistas, bueno, ahí hubo mucha disputas pero siempre en el deber ser, después en lo concreto, en cómo eso operaba en la formación, en las prácticas concretas de las clases, bueno, había como distancias, ¿no?
Pero bueno, Langlade investigaba realmente a nivel de su tiempo, pero producía textos, publicó libros, Nelly Larry de Langlade también. Entonces también ahí como viajaba, tenía intercambio internacional, viajaba y estudiaba en el exterior, o sea. Beares tuvo que ver ahí también. A ver, ¿por qué? ¿En qué página estoy? Bueno, no sé. El tema de las páginas, pero ¿por qué las ponen tan claritas? Ahí dice, en el documento final de la reestructura aprobado, se aprecia la presencia de una discursividad armonizadora del ternario. Creo que el ternario es extensión, investigación, enseñanza, ¿no? ¿Será? Sí. No puedo. 150 es la página. Está al final, antes de una cita larga. Dice, discursividad armonizadora del ternario. En su fundamentación se propone armar un tipo organizacional que no se estructure en torno del plan de estudios, sino en torno a las 3 funciones universitarias, albergadas en departamentos académicos. No, está. Esa, Fabiana, es una categoría que trabaja Beares, en el texto que vimos en la clase pasada, creo que en el primer capítulo, creo que es que Porque yo no trabaja, estuve ¿no? la vez Como pasada. distintas discursividades que de alguna manera han como configurado los distintos discursos sobre la universidad, y bueno, pone el acento a partir de lo que es la ley orgánica, de cierto contexto más general, ¿no? Internacional también, de lo que es la universidad, ¿no? Bueno, esta cuestión de la armonización de las 3 funciones universitarias, ¿no? Extensión, enseñanza, investigación. Bueno, a mí me toca mucho ese periodo porque yo fui un actor clave ahí, estuve en esa comisión de reestructura institucional, o sea que también desde donde hablo como un actor de ese proceso y de esa comisión que estuvo elaborando esa reestructura, ¿no? Pero fue en el año 2006 que pasamos a la universidad, y bueno, y ahí, bueno, el documento se empezó a discutir en 2007, se armó esa comisión en 2007 y se aprobó recién por el Consejo Directivo Central de nuestra República esa reestructura en 2013, será lento el proceso de discusión y después de aprobación que lleva como un año que lo estudie jurídica, que vuelva al ICEF, que vuelva a ir a jurídico, que vuelva a ir al ICEF, que vuelva al CDC. Bueno, imagínense, pasaron de 2007 a 2013 todos los años que pasaron de ese proceso tan largo para lograr, bueno, acomodar la estructura del ICEF ya no más, ¿no? ¿Qué era antes? Un conjunto de materias y llamados a los docentes, tu cargo era, te llamaban materia tal, materia tal, materia tal, materia tal, materia tal, materia tal, y tu cargo estaba atado a una materia. Bueno, con este proceso de reestructura, ¿qué se logró? Ya no más ordenado tu cargo, los cargos ya no son más, se arman estructuras de departamentos por grandes temáticas, ¿no? Y los llamados a los cargos docentes son en función de esas temáticas para hacer las 3 funciones. Ya no más un llamado para dar y dictar enseñanza y te pagan solo las horas de docencia directa, sino que te arman un paquete horario donde vos trabajás ahí horas de enseñanza, de extensión de investigación. Esa es la grande transformación como más operativa de cómo plasmar y lograr una transformación que lleva años. Y hay todavía hoy en día docentes contratados, viejos, de la vieja escuela, que entraron y tienen su cargo todavía atado a una materia, si bien ya eligieron un departamento, otros docentes que concursaron en la nueva era y ya concursaron por departamento. Bueno, es una transformación que lleva mucho tiempo. Y bueno, no todos los docentes lograron insertarse a la investigación, producir conocimiento, evidentemente, siempre hay, bueno, de todos, ¿no? Entonces cada vez más hay, sí, docentes que están investigando, profesores jóvenes que vienen, pero tenemos también un montón de docentes con mucha experiencia más profesional, que tienen una riqueza ahí profesional y del hacer, pero que no, la investigación no la pudieron, no se pudieron insertar. En todo proceso de cambio siempre hay mucha tensión, mucha angustia, muchas incertidumbres, y bueno, y atraviesa todo esto, ¿no? Y las disputas entre los teóricos, los prácticos, los que investigan, los que no investigan, todas esas disputas que se dan
y de modelos que se luchan, de qué es un buen profesor, qué es un buen, ¿no? Que operan todo el tiempo. Y bueno, sí, no ha sido un proceso fácil, y bueno, acá se cuenta un poco esas experiencias a nivel más bien de los documentos, no son de entrevistas. Sería bueno que alguien se animara a hacer una investigación sobre esto, todo este proceso tan rico, a nivel de entrevistas, que cruzara con los documentos, ¿no? Que da otra mirada también. Y bueno, y eso, ¿no? Cómo las discursividades operan, pero a su vez también operan, pero a veces operan en algunos niveles y en otros no tanto, y hay que ver ahí también por los niveles de los documentos que uno trabaja, bueno, cuánto es más en esos documentos se propone como un deber ser. Bueno, es el documento que nos orienta y donde ahora todos tenemos que hacer tal cosa, pero después hay que ver en las prácticas concretas y cotidianas de los docentes cómo eso se plasma, no se plasma. Sí, ahí antes de las consideraciones finales, dice, justamente una de las claves del conflicto que atravesó y sigue atravesando el ISEF en este lento y largo proceso de transición hacia lo universitario, tiene que ver con el tratamiento de esta tensión típica de la enseñanza terciaria, la oposición de dos discursividades que hacen a la organización y estructura de la institución, a saber, el modelo que se apoya en la discursividad normalista y el modelo que se apoya en la discursividad universitaria. Esto me parece re importante porque lo asocio con magisterio y es tal cual. Con el agravante de que los profesores que no quieren perder sus cargos, ¿no? Esos que decís viejos profesores que quedaron, hay una resistencia a la reestructura porque hay gente que se queda sin trabajo, o que tiene que volver a concursar, entonces, en los concursos a veces, no puedo generalizar, pero de uno de los que me enteré para acceder a formación docente, de hace poquito, era cerrado a los que ya habían tenido clase ahí en el instituto. O sea, venías de afuera, un licenciado de educación, no sé qué, no. Si no tenías experiencia en formación docente, no entrabas. No sé si eso cambió ahora. Bueno, ya estamos a 5 minutos de cerrar la clase, capaz que podemos hacer como un cierre, no sé si alguien más quiere agregar algo, alguna pregunta, cómo le resultaron estos textos, que son como investigaciones con más, eh, sí, datos empíricos. Yo solo pude leer el suyo, profe, pero no lo terminé de leer, pero igual digo, la lectura está buena porque digo, es accesible, se entiende, no es como otros textos más tanto teóricos, es más aterrizable, digamos. Ujú. Sí, capaz como ejercicio está bueno eso, cuando lo lean o lo vuelvan a repasar, hacer como un ejercicio, más pónganse en posición de investigador y bueno, metodológicamente cómo se va articulando las categorías analíticas con el análisis de las fuentes. Creo que esa es una cuestión como de aprendizaje o por lo menos verlas y que les pueda ayudar después también para su propia escritura, su propio proceso de escritura. Está bueno. Poder identificar cuando se cita un autor teórico, poder distinguir una cita de un autor teórico con una cita de un documento histórico o de la empiria que se está analizando, ¿no? Ahí cuando, por ejemplo, hablábamos Stowe en Varela, los dos, eso es la fuente, ¿no? Entonces ahí es que Varela, ¿no? En la propia legislación escolar y la educación del pueblo, cita un montón de norteamericanos, que no es menor eso, porque la circulación internacional que tuvo Varela para poder escribir eso importó
con su traducción, su selección, que nunca la importación y el modelo se copia, siempre se traduce a un contexto diferente. Bueno, paseó, viajó, estudió en Estados Unidos, en Europa, trajo ideas, se trajo textos, y bueno, y después él armó, con todo eso, armó su propia, ¿no? Proyecto, escribió el proyecto de educación, ¿no? Común para las escuelas, y bueno, y ahí hizo una selección propia, una apropiación de esos y una traducción, por más que lo citaba en forma textual, pero los ponía de determinada manera, los unía de determinada manera, y ahí iba tejiendo su proyecto. Entonces esa circulación internacional, que ahora está muy también presente en lo que son las investigaciones actuales, los tránsitos, ¿no? Fijarse en los tránsitos, en las circulaciones, bueno, y eso, pero eso es una cita, bueno, y ahí la cita de Beares, no, que era la categoría analítica que yo analizaba desde, o la cita de Davini, ¿no? O, bueno, son autores que me permiten analizar, cuando cito a Foucault también, bueno, esos son los marcos teóricos referenciales donde yo construyo mis teorías analíticas, y además como un apartado del inicio de marco teórico, después todos los más apartados son analíticos, bueno, poco para ver también la estructura ahí del texto. ¿La educación del cuerpo sería una categoría analítica? En ver, Y hay que, en Raumar, en la página Raumar, 64. En la página 64 se dedica a ver, que está muy interesante, y habla de la educación del cuerpo, pero no sé si es una, no sé si es una categoría eso, ¿se puede decir? Sí, más amplia. Dale, sí, Feli, dale. No, eso mismo, que sí, que más allá de que cita el texto específico de Varela, en verdad, da cuenta de cierta, ¿no? Como relación, digamos, de lo que es el discurso normalista con cierto ideal de educación del cuerpo que evidentemente trasciende al discurso normalista, ¿sí? ¿no? Que tiene que ver también con un contexto más internacional, no solamente con lo que pasaba acá en Uruguay, cita también un texto de Sarmiento, ¿no? Y habla como ciertas correspondencias entre cierto ideal moral, de establecimiento de los estados-nación a nivel de América, ¿no? De la zona más regional, ¿no? Donde el problema de la educación del cuerpo, bueno, tuvo un papel central en la configuración de un discurso normalista. O sea que sí, hace las veces de una categoría analítica también. Hay como varias citas donde trabaja esa cuestión, ¿no? Sí. Dice, por ejemplo, en la página 59, dice, bueno, como puede verse, la tradición normalista se engarza discursivamente con la constitución de la identidad nacional y patriótica, a partir de la función específicamente pedagógica de un Estado naciente. No tenía claro si era una categoría analítica, eso era. Sí, es una categoría analítica, no están las fuentes de la educación del cuerpo, evidentemente es como un programa de investigación más amplio, una categoría más general que atraviesa el texto. Porque uno cuando lee a Varela no dice, bueno, capaz que dice en algún sentido, pero bueno, educar el cuerpo es como un programa de investigación, ¿no? Somos investigadores que trabajamos justamente, analizamos cómo se educaban los cuerpos en los distintos, bueno, en este caso el sistema educativo, ¿no? Entonces es una pregunta de investigación, sí, la educación del cuerpo es como una pregunta de investigación. Igual hay que ver ahí cómo juega, ¿no? en el texto, pero está bueno eso, poderse preguntar cuando leen la distinción entre una categoría analítica, entre lo que está en la propia empiria, cómo se trabaja la empiria, ¿no? La fuente. Pero no quiero extenderme más porque sé que Felipe además ahora tiene seguida una clase. No, y perdón, Fabiana, porque te entendí, educación del pueblo, no educación del cuerpo. Yo por eso respondí otra cosa, y ahí se alusionaba. Yo no te entendí lo que dijiste, perdón. Entendí educación del pueblo, por eso, bueno. Claro, yo saliste con Varela. Esa cita. Bueno, como Varela y Berra sé que tuvieron unas discusiones que nunca las profundicé, pero sé que tuvieron encuentros. Dije, me agarró por ahí.
Perdón, mal yo que no, entendí otra cosa que había. No. Está. Bien. Bueno, nos vemos Gracias. el miércoles que viene. Acuérdense que empezamos con Yevalar. Traten de leer la introducción, que es bastante larga, del libro de Yevalar, la transposición didáctica, y la vamos a ir trabajando en clase, así como estamos trabajando estos textos, ¿no? Explicando, leyendo partes de las citas, porque es un texto bastante complejo. El de Yevalar sí es difícil, así que traten de leerlo, así les es más fácil. La Pero es un texto introducción. fundamental. La introducción, sí, ahí lo que está marcado ahí en el cronograma, ¿está? Bien, muchísimas gracias. Nos vemos. No, muchas Que gracias. pasen lindo. Chau, chau. Disculpe no comunicarme el miércoles, no entrar a clase. Gracias. Chao, chao.